A iniciar aquí con el desarrollo de un ejercicio para encontrar el valor medio, para utilizar el teorema del valor medio. En ese sentido, entonces, vamos a decir encontrar el valor medio en el intervalo de 1 a 4. De 1 a 4. Y bueno, pues encontrar la función en la que nosotros lo vamos a encontrar es una f de x que es igual a 4x al cuadrado menos 2x. Entonces, ya que tenemos, digamos, esta parte, pues a partir de ahí nosotros vamos a utilizar el teorema del valor medio. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, pues nosotros podemos revisar el material que está en la plataforma y ahí nosotros podríamos encontrar básicamente lo que es el teorema del valor medio. Lo podemos ver en el slide número 32. En el slide número 32 se explican con detalles básicamente el teorema del valor medio. ¿Y cuál es ese teorema? Bueno, el teorema nos dice lo siguiente. Le vamos a poner teorema del valor medio. Entonces nos dice que si una integral está definida en el intervalo AB, entonces de una función de x por el diferencial de x es igual a b menos a, el intervalo, digamos, b menos a por f de c. Y si nosotros ya tenemos, digamos, esta característica, pues entonces ahora sí podríamos aplicar pues esta parte. Entonces, ya tenemos la mayoría de las condiciones. Si bien es cierto, la función es continua en el intervalo de 1 a 4. Entonces vamos a aplicar la fórmula que se nos dio. Entonces es importante que, ¿qué necesitamos? Una función. La función que tenemos aquí ya la tenemos establecida aquí. ¿Qué necesitamos además de la función? Necesitamos b y el b ya lo tenemos por acá. Además de eso, ¿qué necesitamos? A, ya tenemos el punto A. Por lo tanto, entonces ya tenemos básicamente todos los elementos que nosotros necesitamos para hacer o para aplicar el teorema del valor medio. En ese sentido, bueno, ¿para qué nos va a servir si nosotros tenemos una función en un determinado intervalo y queremos evaluar un punto muy particular? Pues nos va a servir para eso. Por ejemplo, si yo estoy evaluando la profundidad de la soldadura entre dos uniones, yo quisiera ver en un punto específico cuál es la soldadura, a lo mejor la relación del tiempo con respecto a la soldadura, de cuánto tiempo se tarda mi máquina en lograr la soldadura, la penetración de soldadura que yo necesito, pues yo podría hacerlo, por ejemplo, eso. Podría evaluarlo de manera muy particular. ¿En qué tiempo? Pues a lo mejor de cero a cuánto duró el proceso de soldadura en mi compañía, pues a lo mejor 30 segundos, 45, un minuto, no lo sé. Se puede evaluar el tiempo que sea necesario, entonces, o quiero un determinado momento. Resulta que el expertise de las personas que tienen mucho tiempo trabajando en este proceso, pues ellos dicen que en realidad donde hay una diferencia o donde va a afectar es cuando la exposición a las ciertas condiciones y que va desde los 45 segundos hasta los 90 segundos, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo podría seccionar esa parte y hacer la evaluación en ese tiempo y ver qué pasa con la penetración de la soldadura. O si voy a un proceso de maquinado bajo ciertas condiciones, el que tiene la expertise me puede recomendar más o menos en qué intervalo suceden cosas interesantes y yo podría evaluarlo en ese sentido. Y entonces a lo mejor yo no tengo el expertise que tiene una persona que ha trabajado mucho, pero sí que ha trabajado mucho en esa parte, pero sí puedo, sí tengo el conocimiento, o se están formando ustedes como ingenieros para a lo mejor la falta de experiencia, trabajarla con la teoría. Porque es necesario, ambas se llevan de la mano. Entonces, teóricamente usted puede resolver lo que a alguien que tiene mucha experiencia, pues le ha costado 10 5 7 años, usted lo podría resolver con una ecuación. En ese sentido, bueno, entonces lo que revisamos aquí, vamos a tratar de verlo. Entonces vamos a hacer una sustitución. Entonces vamos a poner aquí sustituir. O al sustituir nosotros tendríamos lo siguiente. Entonces vamos a decir que va a ser una integral. Pero ahora va a estar evaluada de A a B. Entonces sería de 1 a 4. Vamos a tener la evaluación o
sí, la evaluación de 1 a 4. Y entonces de la función, ¿cuál es la función? 4x al cuadrado menos 2x por el diferencial de x es igual a b. ¿Cuál es b? Ya dijimos que es 4 menos 1 que multiplica a la función evaluada en c. Entonces, ya que tenemos, digamos, esta función, ahora sí nosotros podríamos establecer ciertas condiciones. Lo primero que nosotros vamos a ver y que yo entiendo que a lo mejor ustedes todavía no han revisado bien la parte de lo que son las integrales, pero en este caso tenemos una integral un tanto sencilla porque, pues, por ejemplo, aquí tenemos una u a la n, así como hay derivadas con u a la n, pues ahora tenemos una integral de u a la n. Entonces lo que podríamos hacer es separarla y revisarla con más detalles, pero bueno, ahorita lo que queremos ver es la parte del teorema del valor medio. Entonces, una vez que tenemos esta parte, entonces tendríamos que hacer la evaluación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tener la derivada con respecto de x, o bueno, mejor que vamos a derivar, digamos, una función, si nosotros definimos una u a la n, pues la derivada sería n u a la n menos 1. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una función u a la n, pero queremos hacer una integral, pues básicamente sería u a la n más 1 sobre n más 1. Y esas son las fórmulas que nosotros necesitamos para poder hacer las integrales. Al menos las integrales que necesitamos, digamos, en esta parte. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, pues porque aquí tenemos la integral de una potencia. En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos que hacer esa parte. 4 sería una constante, entonces lo podemos quitar y luego lo vamos a incluir. Entonces es como si nosotros tuviéramos 4 de la integral que va de 1 a 4 de x al cuadrado por el diferencial de x. Y entonces ahí nosotros podríamos hacer la integral que básicamente sería pues x al cubo sobre 3 evaluado de 1 a 4. Y que esta parte que está por acá tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo. Entonces a partir de esas condiciones nosotros podríamos establecer ciertas cosas. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo por partes y entonces como ya tengo esta integral y esa constante, entonces pues aquí tendría que agregar la constante que tenía por acá. Pero bien, vamos a ir haciéndolo paso a paso para no perdernos. De manera muy general, pues ya hicimos una pequeña introducción. En ese sentido, entonces, yo podría decir que lo siguiente, entonces yo saqué, digamos, el 4 y entonces diría que es x al cubo sobre 3, x al cubo sobre 3, x al cubo sobre 3, y luego menos, pues tendría que hacer la derivada de esta parte, de igual manera la voy a sacar como una constante. Entonces nosotros dijimos que sería la integral que va de 1 a 4 menos 2 para que me quede x por el diferencial de x. Entonces la integral de esta función pues tiene que ver con algo que es más o menos de este estilo. Y nosotros podríamos decir entonces que sería, esto es igual a 2 que va a multiplicar a x al cuadrado sobre 2. Y bueno, pues además tiene que ser evaluada de 1 a 4. Y entonces ya que tenemos esa parte, pues ya podríamos hacer lo que es la integral. Entonces, pues me quedaría, digamos, de manera muy particular, si yo lo hago, pues me quedaría 2x al cuadrado sobre 2. Y entonces, ya que tenemos eso, pues ya podríamos establecer los criterios que necesitamos. En ese sentido, pues entonces vamos a revisarlo. Vamos a revisar los detalles. Entonces, ya que les comenté cómo se hacen más o menos las derivadas, a medida que avance el curso, pues vamos a hacer más derivadas. Sería 2, y luego sería x, dijimos que es al cuadrado, sobre 2. Y entonces ya que tenemos esta parte, pues ya tendríamos, digamos, ahora sí que hacer la evaluación de 1 a 4. De 1 a 4. Y ya que tenemos esa evaluación, pues ya podríamos empezar a hacer ciertas condiciones. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, lo primero que necesitamos es que esta función que está aquí todavía podríamos hacer un poco más de álgebra. Entonces yo puedo decir que esto es igual. Básicamente dijimos que son 4x
cúbica sobre 3. Menos 2 entre 2, pues dividir esto me va a dar 1. Entonces me quedaría x al cuadrado, que también tiene que ser evaluada de 1 a 4. Y eso tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo. En el material de la unidad 1 también hablamos de lo que es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, una vez que estamos haciendo esta evaluación, entonces vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo y entonces tendríamos que evaluar primero en B. Primero esta función, aquí donde están las x, las vamos a reemplazar con B. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros dijimos que este es B y que eventualmente esto es A. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, entonces nosotros vamos a decir que esto es igual, mejor dicho, que esto es igual. Y entonces vamos a hacer el reemplazo. Entonces vamos a decir que es 4x, en ese sentido, pues ya voy a reemplazar los valores. Entonces voy a decir que sería 4, donde está x, voy a decir que es 4, porque dijimos que b, pues es el 4. Y entonces ya que tengo eso, entonces ya diría que ahora sería sobre 3, y este 4 pues tiene que ser elevado al cubo, menos x. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale 4, entonces decimos que es 4. Y entonces, ya que tengo esa parte, al menos ya cumplí con la evaluación de la integral en b. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues también tengo que evaluar la integral, pero ahora de evaluarla en a, la voy a evaluar en a, es decir, voy a reemplazarlo con este 1. ¿Y dónde voy a reemplazar esos valores? Bueno, pues básicamente los tengo que reemplazar ahora sí que aquí en x y en x. Así como lo evalué en b, así lo voy a hacer lo mismo. Pero una de las partes interesantes es que como estamos comparando dos valores, pues entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, sería menos. Ahora sí, serían 4 tercios, pero dijimos de x al cubo. Entonces aquí voy a poner 1 al cubo sobre todo eso sobre 3. Entonces 4 tercios de 1 al cubo. Menos. Entonces sería 1 también que está elevado al cuadrado. Sin embargo, bueno, pues este está elevado al cuadrado. Y entonces, a toda esta parte que nosotros estamos por aquí, tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo. Y eso nosotros lo podemos ver dentro del material que se compartió en la página o en el slide número 33. Ahí nosotros vemos el teorema fundamental del cálculo. Específicamente la fórmula, si la queremos ver, sería en la diapositiva 36. Bien, ya que tenemos esa parte, entonces nosotros tendríamos que empezar a revisar lo que tiene que ver con los números. Entonces nosotros tendríamos que hacer pues algunas cuentas de manera muy particular. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que tendría que hacer es elevar 4 al cubo. Entonces yo digo 4 al cubo y eso me da 64. Por lo tanto, entonces voy a reescribir esta parte y voy a decir esto va a ser igual a 4 por 64, que eso es lo que me da básicamente 4 al cubo sobre 3 menos, aquí me faltó pues incluirle el 4 al cuadrado, porque así era pues la fórmula. Aquí me olvidé ponerlo, pero bueno, pues está aquí. Entonces 4 al cuadrado serían 16 menos. Entonces tendría que decir 4, 1 al cubo sigue siendo 1 sobre 3. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y entonces ya estamos cada vez evaluando más estas funciones. En este caso, pues ya está cada vez más cerca. Entonces, ahora lo que tendría que hacer es multiplicar a 64 por 4
me da 256. Por lo tanto, esto es igual a 256 sobre 3 menos 16. Y luego menos 4 por 1, pues sigue siendo 4. 4 por 1 sigue siendo 4 sobre 3 menos 1. Y entonces ahora sí, si quiero, yo ya puedo empezar a sustituir o a obtener los números decimales, que eso no tendría mucho problema. Son 256 entre 3, nos daría 85.3. Entonces esto es igual a 85.33 o punto 3 menos 16. Entonces ya que tengo esta parte, ahora yo podría hacer aquí las cuentas. Entonces 4 tercios menos 1, pues ¿a cuánto nos da? Entonces serían 4 tercios menos 1, pues nos da a un valor muy particular. ¿Qué tenemos que ver? Pues por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir que un entero tiene 3 tercios. Entonces yo puedo decir que este 1 es igual a 3 tercios. Si yo ya sé que 1 tiene 3 tercios, pues nada más me quedaría un tercio. En ese sentido, entonces yo tendría que hacer, pues básicamente sería menos 0.33. Y ya que tengo eso, pues entonces ya podría hacer pues algunas cuentas de manera muy particular. De igual forma, yo podría que escribir que esto es igual a menos un tercio. Menos un tercio. Entonces, ya que tengo esto, pues nada más me queda o podría hacer la sustitución. Entonces serían, pues básicamente yo tendría que hacer 85.33 menos 16 son 69.33. Entonces serían 69.33 menos un tercio. Un tercio en decimal, pues sería .33. .33. Por lo tanto, pues yo ya encontré, digamos, la solución. 69.33 menos .33, pues es igual a 69. Por lo tanto, la respuesta sería igual a 69. Y esta sería, pues, la solución que nosotros tenemos. Esta sería nuestra solución. Al menos, pues, sería la solución de nuestra integral. Entonces nosotros podemos decir, o reescribiendo por aquí lo que es la solución, yo puedo decir que la integral que va de 1 a 4 de 4x al cuadrado menos 2x por el diferencial de x es igual a 69. Entonces yo ya tengo una parte de la solución. Es decir, que si yo pienso, por ejemplo, en el teorema del valor medio, al menos todo lo que está aquí ya tengo la solución. Y entonces sería un poquito más simple para mí poder hacer la sustitución del valor, porque yo sé que toda esta parte equivale a 69. Y ya que yo tengo eso, entonces yo podría reescribir ahora sí que esta función y entonces establecer o cambiar algunas condiciones muy particulares. Por lo tanto, entonces yo podría reescribir aquí, digamos, en la sustitución, como nosotros dijimos al principio, yo podría establecer lo siguiente. Yo puedo decir, entonces, que la integral que va de 1 a 4 de 4x al cuadrado menos 2x por el diferencial de x, que es igual a 4 menos 1 por la función evaluada en C, pues entonces yo podría reescribir que sería 69. Yo podría reescribir que sería 69 es igual a 4 menos
69 es igual a 4 menos 1 por la función evaluada en C. Eso es lo que yo podría reescribir. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque yo ya conozco el valor de la integral evaluada en 4, de 1 a 4 en la función que establecimos. Y entonces, pues bueno, eso sería un poquito más simple. ¿Por qué razón? Bueno, nada más voy a cambiar algunos términos para que me quede la función del lado izquierdo del igual. Y entonces, pues lo primero que puedo hacer ya es simplificarlo. Entonces yo diría que 69 es igual a 4 menos 1, serían 3 unidades que multiplican a la función de C. Ya que tengo esta parte, entonces esto está dividiendo y si lo quiero pasar del lado izquierdo tiene que ser con operación contraria. Entonces si un número está multiplicando tendría que dividirlo, entonces esto lo divido entre 3, o mejor dicho, todo lo que hago del lado derecho del igual, que es dividir entre 3, pues lo tengo que hacer del lado izquierdo y lo tengo que dividir entre 3. Entonces cuando hago 3, multiplico por 3 y divido entre 3, eso me da 1. Por lo tanto, entonces yo podría reescribir aquí que esto sería igual a f evaluado en C, que es igual a 69 entre 3. Ya que tengo esa parte, entonces yo puedo decir que f evaluado en C, o f de C, sería igual a 23 unidades. ¿Por qué razón? Porque 69 entre 3, pues nos da 23 unidades. Entonces, ya que yo tengo esa parte, yo ya tengo casi tengo una parte completa de lo que es la función. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ahora encontré además dentro de esta función la respuesta, es decir, esto pues está contemplado aquí. Ya que llevo eso, o ya que tengo esta parte, eh, básicamente esto, pues tendría que ver con esto, está relacionado directamente con esa parte de la integral. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ahora tendría que hacer el cambio, digamos, de variable dentro de la función. Al principio yo tenía una función evaluada en fx. Por aquí yo tengo una función evaluada en fx. Nosotros dijimos que f en x es igual a 4x al cuadrado menos 2x. Ahora, pues como yo ya sé cuánto vale la función en C, pues sería muy conveniente cambiar las literales. Entonces yo podría reescribir la función en C. Y entonces yo podría decir entonces que yo podría decir fc es igual a 4c cuadrada menos 2c. Y entonces en esos términos, pues entonces yo sí podría decir, porque yo ya conozco cuánto vale esto, que es lo que yo tengo aquí. Entonces nada más sustituyendo los valores yo podría decir, lo voy a plantear un poco diferente, entonces voy a decir que es 4c al cuadrado menos 2c es igual a 23. ¿Por qué razón? Es como si yo aquí pusiera que es 4c al cuadrado. Básicamente es como si yo escribiera 4c al cuadrado menos 2c es igual a f evaluado en c, que es exactamente lo mismo, solo estoy cambiando un poco el orden. Una vez que tengo esto, pues aquí tendría que cambiar, así igual que hicimos aquí, pues este lo voy a pasar para el lado izquierdo del igual. Entonces si lo paso para el lado izquierdo del igual, debido a que está sumando, pues pasaría restando y entonces yo podría reescribir que serían 4c al cuadrado menos 2c menos 23 menos 23 es igual a 0. Es igual a 0. Y entonces, pues ahora sí nosotros tendríamos que aplicar algo que se conoce como la fórmula general. Entonces, mientras ustedes estuvieron en su formación de cálculo diferencial, ustedes aprendieron algo que se conoce como la fórmula general. ¿Por qué razón la vamos a utilizar? Porque tenemos una ecuación de segundo orden. Entonces tenemos una ecuación cuadrática. Y en ese sentido, pues la fórmula que utilizamos es la que se conoce como la fórmula general. Entonces nosotros vamos a utilizar la fórmula
la fórmula general. Ya que tenemos la fórmula general, pues nosotros, o al menos esa fórmula general me dice que es X. En este caso yo, en lugar de X, yo le voy a poner que X es igual a C para poder cambiarla. Entonces C es igual, para reescribirla en términos de lo que estamos utilizando. Entonces C es igual a menos B menos B cuadrada menos 4AC, y a toda esta parte yo le saco toda esa parte yo le voy a sacar la raíz cuadrada, y todo eso lo voy a dividir entre 2A. Y una vez que ya tengo esa parte, pues entonces yo tendría que hacer la sustitución de los valores. Entonces básicamente a través de la fórmula, pues yo tendría que cambiar los valores. ¿Cómo lo tendría que hacer? Bueno, pues yo tendría que ver cuánto vale, por ejemplo, A, B y C. Y entonces ya que tengo esos valores, pues yo los tendría, aquí sería eh, más menos, la fórmula dice aquí es más menos. Y entonces eso me va a dar como resultado algo muy, muy importante. Me va a dar C1 y C2. ¿Por qué? Porque los resultados de las raíces, pues ahí tienen algunas propiedades que tienen dos. Entonces, por ejemplo, podríamos establecer que el más está relacionado con el C1 y eventualmente, por ejemplo, el menos está relacionado con el C2. Entonces, aplicando esta fórmula, nosotros vamos a encontrar pues dos valores. En ese sentido, el valor que vamos a encontrar es igual. El primero es 2.66 y el otro es igual a menos 2.16. Y entonces con esos valores que encontramos en la fórmula, ¿cómo la aplicamos? Bueno, porque lo único que tenemos que sustituir, por ejemplo, si nosotros pensamos en la sustitución, por ejemplo, este puede ser A, este puede ser B y este es C. Entonces sustituimos esos valores en la ecuación, ponemos esto es A, este es B y esto es C. Lo sustituimos estos tres valores en la fórmula general y vamos a encontrar como resultado 2.6 y menos 2.66. Entonces, ¿qué tendríamos que revisar? Pues una propiedad interesante. Si para evaluar la función tendríamos que tener pues ciertas condiciones de manera muy particular. Entonces, sustituyendo aquí los valores en la fórmula general, pues tendríamos que obtener los siguientes. Entonces nosotros decimos, de manera muy general, podríamos escribir que C es igual a menos B, entonces sería menos B, sería menos, pero menos B es menos 2, entonces sería menos 2 más menos B al cuadrado menos 2. En este caso sería menos 2 al cuadrado. Y luego nos dice menos 4, A que vale 4, por C, que C vale menos 23. Entonces, todo eso, pues tendríamos que sacarle la raíz cuadrada. Y luego a partir de ahí, pues nosotros tendríamos que dividirlo entre 2A. Y esa es la fórmula general. ¿A cuánto vale A? Pues la fórmula, pues A vale 4, como nosotros establecimos. Y ya a partir de ahí nosotros podríamos tener pues diferentes elementos. Entonces, ya que tenemos la solución, podríamos encontrarlo y encontramos esos dos valores. Sin embargo, debido a que tenemos dos valores muy particulares en esta parte, pues nosotros tendríamos que ver cuál es el que realmente nos conviene. Nosotros dijimos al principio que nosotros tenemos en encontrar una función. Básicamente es una función que dijimos que es f de x, que es igual a 4x al cuadrado menos 2x. Sin embargo, va a ser evaluada de 1 a 4. La función está siendo evaluada de 1 a 4. Por lo tanto, tendríamos que tomar el valor positivo. En ese sentido, decimos que C es igual a 2.66. Esa sería la respuesta. Entonces sería muy conveniente obtener ese valor. Es el que para nosotros es importante. Esta sería la respuesta correcta
utilizando el teorema del valor medio. Entonces, hasta aquí dejamos el video, espero pues nos pueda servir de algo.